Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo está, Fenómeno? ¿Qué tal, Nicolás Batalla? ¿Cómo andamos? Hola, Sapo, ¿qué ¿Qué tal? tal, Jorge? Hola, Saposas. Valmeli. ¿Cómo andás? @Alvin Green, emperador de la consola, sostenedor de tinglados. @Vicky Macana, Macarena Saavedra, querida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y el one and only, @César Giacosa, que es el Switcher Master estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de esta emisora que se llama FM del Sol. Buenas tardes para todos. Y hoy el fútbol se lleva a las marcas. Haciendo un juego de palabras, porque tenemos por un lado esta reunión de urgencia en la AUF, donde se podría llegar a estar definiendo el futuro del entrenador Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, y tenemos a nivel de clubes y también cruzado con los judiciales lo que se esperaba que iba a suceder hoy, que era el fallo de la justicia argentina, una denuncia radicada en la ciudad de La Plata contra Diego García por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra Clara Bulacio. Esto es del año 2021, jugadora del equipo de hockey de Estudiantes. Había denunciado a Diego García por violación. Bueno, llegó la condena. Finalmente fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por este delito. La sentencia se conoció hoy más temprano y lo que estaba dispuesto era su detención inmediata con arresto domiciliario en La Plata, con tobillera electrónica hasta que quede una sentencia firme. Para los que estén ajenos al fútbol, Diego García tiene 28 años en este momento, es de Salto, arrancó en Juventud de las Piedras, dio un salto al fútbol argentino, primero estuvo en Estudiantes de La Plata, en ese periodo es que se dio este episodio. Ella era jugadora de hockey del mismo club. Estudiantes, exactamente. Pasó en ese mismo 2021 a Talleres de Córdoba, ya con el caso rondando. Patronato logró, a pesar de la cautelar de no jugar, por ejemplo, torneos internacionales, por ejemplo, no podía jugar la Sudamericana, Diego García logró un acuerdo para pasar al fútbol de Ecuador. Ahí estuvo en el Emelec mientras proseguía este juicio. Volvió a Uruguay, Liverpool y finalmente Peñarol, donde su llegada, después nos vamos a meter en cómo fueron los vericuetos de su llegada a Peñarol, porque obviamente era un tema espinoso para la institución. De hecho, ya habías tenido un episodio previo de una posible llegada nacional que se había truncado precisamente por esto, por la discusión que se había generado en la medida que estaba en curso esta investigación judicial. En ese caso se terminó cayendo el pase. Sí, entonces tenés lo judicial en paralelo. García jugó el domingo, jugó un buen partido, de hecho, el domingo en Peñarol, siempre sabiendo que hoy iba a estar el fallo definitivo de la justicia argentina. Te voy a leer, Sapo, si te parece, un fragmento, porque vos hablabas de Clara Bulacio, que es esta jugadora de hockey que hizo la denuncia originalmente. Ella, argentina, se expresó en las redes sociales. Te voy a leer un fragmentito de lo que puso. Esto es textual. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tuve justicia, estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder seguir adelante. Gracias por no dejarme sola, mis amistades, mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo. Te lo contó en Instagram. Y después dice: sufrí mucho, como también luché. Hoy mi historia de terror se vuelve mensaje. Quien hace el mal, tarde o temprano siempre paga. No más impunidad, basta de abuso, basta de violencia. Y el remate es: hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha. Y bueno, en realidad
si hay un debate como para hacer, ¿no? O un tema que abordar es, digamos, cómo se maneja este tema en el fútbol en general y cómo lo manejó Peñarol en particular, con el concepto ese de hay un violador menos en la cancha, ¿no? Y vos mencionabas el partido del domingo, ¿no? Y claro, por ejemplo, en la conferencia de prensa, no sé si lo tenés por ahí, Cecitar, en la conferencia de prensa, típica transmisión de un partido como lo que fue el domingo, ¿no? Sabiendo que se viene la final, te pones a especular, bueno, ¿cuál puede ser el equipo? Te toca hacer la conferencia de prensa y ¿qué le vas a preguntar al director técnico? Bueno, ¿en quiénes está pensando? ¿Quiénes tiene pensado para la próxima fecha? Y esto es lo que le preguntaban a Aguirre, escúchenlo. Los lesionados y las bajas que vas a tener por expulsión. Sí. ¿Qué pensás de Diego García? ¿Podrás tenerlo? Sí, espero que sí. Estamos esperando, ojalá que pueda estar. Creo que hizo un buen partido y es un jugador que ha sido importante durante todo el año, así que bueno, ojalá que pueda estar para el domingo porque precisamos de todos. Y bueno, le preguntan qué pensaba Diego García. Ojalá que pueda estar. Queremos que contar con él. Sabiendo que tenía ahora esta fecha donde estaba en una causa judicial, eventualmente por haber cometido un abuso sexual. Un poco para que nos conocen el caso, ¿no? La denuncia se dio por, lo decía Sapo, hechos que se dieron cuando García era jugador de Estudiantes de La Plata, ella era jugadora de hockey, ese mismo club. Es un juicio que constó con 5 audiencias, declararon distintos testigos, entre ellos la denunciante y el denunciado. Marcelo Peña, abogado de la víctima, aclaró en distintas oportunidades que no iban por un resarcimiento económico, que querían la condena y justicia. Uno de los elementos clave fue un golpe en el pómulo que sufrió la denunciante y que la defensa de García aparentemente no logró explicar bien cómo se dio. Y bueno, distintos chats que hubo donde él expresó preocupación después de los hechos. Después Diego Bandín, el abogado de García, dijo que rechazaron hacer un acuerdo abreviado, que el jugador quería defender su inocencia, porque cualquier cosa que fuera otra cosa que salir inocente iba a perjudicar su carrera. Y bueno, no comparten esta sentencia que se dio ahora. Sobre el debate sobre cómo lo manejó Peñarol, bueno, por un lado, cuánta preocupación había realmente sobre el caso. Y después tenés el testimonio de Patricia López. Antes con respecto a la parte judicial, ¿no? Porque obviamente habló el abogado de García después de conocerse, digamos, sí, la sentencia. Dijo que no están de acuerdo. Van a apelarla, eso es de perogrullo, pero sí va a haber una apelación. Y hubo una crítica por el fallo basado en perspectiva de género y sin pruebas contundentes. Es decir, la principal crítica que le hacen al fallo del juez de La Plata es la falta de pruebas, que en estos casos porque son difíciles, ¿no?, de juntar las pruebas, y también que estaba atravesado por la perspectiva de género y que eso lo había perjudicado a su defendido. Sí, el fiscal había pedido 8 años, finalmente se le terminaron dando 6 años y 8 meses de prisión, de momento con prisión domiciliaria, más allá de que se había pedido prisión efectiva. Es una posibilidad que la defensa de la víctima, o sea, la abogada o el abogado de la víctima termine también apelando, porque lo que se esperaba era una prisión efectiva. Efectiva, si querés, Jorge, ahora vamos, porque fue la verdad que para que siguió el contrato de Diego García en enero, cuando lo incorporan a Peñarol, fue realmente un contrato atípico porque participó la Secretaría de Género de la institución, se dieron todas esas polémicas de, bueno, si estaba bien o mal incorporarlo o no. Tenías el antecedente de Nacional, ¿no? Uh-huh. Claro, tenías el antecedente de Nacional donde ahí... Que dijeron que no, y bueno, ahí está... Por lo pronto, tenías un antecedente previo del otro grande diciendo, bueno, mirá, con esta persona nada. Habló Patricia López de la Comisión de Género Aurinegra y, si les parece, porque ella comentó cómo se fue dando esa conversación desde el principio. Como decís vos, Apo, fue una negociación absolutamente atípica. Y bueno, ella fue entrevistada en Cara Deportiva y ahí lo que decía era que desde el principio la recomendación era no traerlo. Y después se llegó como a esta cláusula de la que podemos hablar ahora. Nosotras desde que pasó todo esto, se sabía que se quería traer al jugador. Bueno, tuvimos instancias de comunicación con abogados, con Jorge Barrera, que también le agradezco, nos trató de instruir un poco en el tema. También estuvimos hablando en su momento con el director técnico, con Diego Aguirre, más o menos para explicarles cuál
era lo que nosotros pensábamos, que es lo que creíamos que era más acorde y mejor para el club como institución, independientemente de lo que ya sabemos, bueno, que hoy en día ya tenemos un fallo. Claro. Pero nada, también como de poder cuidar al club en cierto sentido. Sí, claro. Y las sensaciones son encontradas, por eso te digo, en el sentido de que bueno, nada, nosotros creemos que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Nosotras no somos quien para decir que un jugador venga o que no venga, pero en esta particularidad lo que nosotros dijimos fue que recomendábamos que no llegara ningún jugador en estas condiciones, pero bueno, nada, lo que se logró fue hacer la cláusula, que por suerte, y espero que no tengamos nunca que tener que utilizar una cláusula de este estilo. Bueno, nada, que es lo que hoy en día nos hace que el jugador tenga que rescindir el contrato. ¿Para vos esto mancha la reputación, el nombre de Peñarol? Yo creo que, no sé si la palabra es que mancha. Creo que se tendrían que haber tomado otras precauciones que no fueron tomadas. Bueno, ahí está. No recomendaron de Secretaría de Género del Peñarol y también quizás no hicieron todo, no se tomaron todas las precauciones que se podrían haber tomado. Eso es lo otro que dijo. Sí, lo que se había establecido era, y que ahora uno entiende que va a entrar a regir de manera automática, es que el contrato incluía una cláusula establecida para romper vínculos con el jugador si existían avances en esta causa, que es lo que acaba de ocurrir, con lo cual García estaría dejando de ser jugador de Peñarol, más allá de que ahora con esta condena de por medio tampoco tiene mucho sentido que lo sea, ¿no? Sí, si uno va al comunicado, no sé si lo tenés, Jorge, pero el comunicado que sacó Peñarol después de tomar la decisión de contratar a García. No tengo mal. Esto fue a principios de enero, ¿no? Decía, al igual que ocurre en el inicio de toda temporada, Peñarol trabaja en la conformación del nuevo plantel que defenderá nuestros colores a nivel local e internacional para seguir construyendo la historia de nuestro club. Ese era el contexto. Bueno, estamos armando un plantel nuevo. En ese marco, y ante el arribo del futbolista Diego García para integrarse al plantel principal del fútbol masculino de la institución, Peñarol deja constancia de que la contratación se realizará habiendo analizado en detalle todos los aspectos concernientes a su trayectoria futbolística y considerando la evolución del proceso judicial en curso que mantiene en Argentina. Sobre lo futbolístico decía que representaba un aporte valioso en términos deportivos para el plantel y respondía a una solicitud del cuerpo técnico comandado por Diego Aguirre. Es decir, Aguirre lo pidió. A esos efectos, tanto el entrenador como Peñarol, a nivel institucional, evaluaron la oportunidad de la contratación con especialistas en derecho. Y ahí aparece justamente lo que dice Nico, ¿no? Porque dicen que tomaron en cuenta las previsiones del caso con la Secretaría de Género del club y resolvieron justamente incluir esta cláusula de rescisión de contrato frente a cualquier avance que este proceso judicial tenga, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Claro, y pasa que finalizaba, decía, sí, Peñarol continúa trabajando a través del deporte como un factor de integración y sana convivencia, manteniendo el más firme rechazo a cualquier tipo de violencia y defendiendo al máximo el respeto a las personas. Es una discusión, o sea, la estamos teniendo ahora porque bueno, se dio este caso específico, ¿no? Se dio en enero esta misma discusión, pero ahora se reedita. Claro, es una discusión harto conocida que es cuando una persona está atravesando un proceso judicial, tiene la presunción de la inocencia, ¿no? Hasta que no tenga una condena, esa persona, en teoría, es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, ¿qué pasa con esa persona a nivel de, bueno, la percepción pública? Su derecho al trabajo. Su derecho al trabajo, lo laboral. Y ahí tenés distintas interpretaciones, ¿no? Está el que te pone una vara ética, moral, como quieras, que te dice, a una persona, ya con la denuncia me alcanza para decir, esta persona no la quiero en este trabajo. Está esa vara, está la vara legal que dice no, esa persona tiene una presunción de la inocencia, entonces hasta que la justicia no lo encuentre culpable, yo no voy a actuar ante que la justicia, entonces yo no lo voy a hacer. Y después hay un interés como comercial también, ¿no? Que, porque esto está atravesado, yo qué sé, en caso de marcas importantes, ¿no? La famosa teoría de la cancelación, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, hay personas que están en teoría libres, porque no tienen ninguna condena firme, pero tienen tal escarnio social que ninguna marca ni ningún trabajo los va a querer contratar. Bueno,
Ahí tenés un tema, que no es menor. Yo qué sé, en el caso de Peñarol, ¿lo podés pensar como una marca? Y bueno, seguramente sí. Pero como institución deportiva, que en teoría tiene, no sé, valores, ¿no? Una visión del mundo, etcétera. Bueno, vos te podés plantear, bueno, ¿está de acuerdo con lo que nosotros representamos, tener una persona que está atravesando este proceso, sí o no? Discusiones que igual en el mundo del fútbol son como... Vieron que esta capaz que la damos ahora en abstracto y parece una discusión de avanzada, de feminismo de la tercera ola. Peñarol hace un tiempo estaba discutiendo si sacar represores de la dictadura del padrón de afiliados, ¿no? O sea, el fútbol como que muchas veces estas discusiones las corre de atrás, pero tarde o temprano le va a llegar a todos los lugares. Llegó a los medios, llegó en todos lados. Eventualmente las instituciones del mundo del fútbol se tienen que empezar a plantear este tipo de cosas, de cómo pararse, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y nunca hay una vara exacta de qué es lo que hay que hacer, porque siempre hay gente con opiniones muy diversas. En el caso de Peñarol, y voy al párrafo en particular que habla de lo que debo decir, Jorge, ¿no? Habiendo manejado las previsiones del caso con la Secretaría de Género del club, hemos resuelto reafirmar nuestra confianza en el cuerpo técnico mediante la confección de un histórico y atípico contrato, haciendo prevalecer la presunción de inocencia y el derecho al trabajo del jugador, pero cuidando los valores del club, con la posibilidad de rescindir dicho contrato frente a cualquier avance que este proceso judicial tenga. Es decir, eso fue lo atípico del contrato. Que es de perogrullo en realidad, ¿no? Si a vos... No, pero eso es patear, fue patear el programa para adelante, ¿no? Fue decir, mira, te contrato ahora, que vos estás bajo este escrutinio y que la gente nos cuestiona de si estamos contratando un potencial violador. Nosotros vamos a poner una cláusula que dice que si efectivamente se demuestra tu culpabilidad, pero es como una cláusula que en realidad, o sea... No, es la cláusula de... Nadie lo hubiera contratado. Es la cláusula de presunción de inocencia, que también es la misma cláusula. Yo no sé si Liverpool, no tengo ni realmente no lo sé, si Liverpool o Patronato también incluyeron una cláusula de este tipo cuando lo incorporaron, o el Emelec, cuando lo incorporaron a García. Eso la verdad que no lo sé. Acá tomaron el camino de la presunción de inocencia y el derecho a trabajar, claro, mientras seas inocente. Es obvio que una vez que tu jugador es condenado, no lo vas a sostener en el plantel. Por lo pronto no podría estar jugando. Claro, lo único que sí que incorporaron en el contrato. Capaz que otros clubes, por la vía de los hechos, si se condena al jugador, le rescinden el contrato y no lo ponen en letra. Legal no es el tema. El tema, en todo caso, sería ético, moral o los valores de Peñarol. Si podemos encontrarle, ¿no? Si podemos encontrarle qué es los valores Peñarol, si esto estuvo alineado o no con eso. Y vieron que le preguntaron a la integrante de la Comisión de Género si esto manchaba a Peñarol. Y ella misma te da a entender que entiende que no. Que entiende que en definitiva no, porque bueno, una cosa son las instituciones y otra cosa son la gente que toma las decisiones, ¿no? Vos podés no estar de acuerdo con algo que hace una directiva, si contrata a alguien o no, si está bien o no. Otra cosa es si eso manchó a toda una institución. No sé. Sí, después están los pormenores que vos vas, digamos, porque ahora es el juicio, pero vos también podías ir siguiendo el caso a lo largo del tiempo, ¿no? Porque fueron varios años antes de llegar al juicio definitivo. Ahí lo que llegó a declarar el abogado muchas veces es que el abogado de la víctima es que hubo un intento de parte de la defensa de García de llegar a un acuerdo económico en distintas instancias, algo que la familia de la víctima y la propia víctima rechazaron porque no estaba de por medio ese interés, sino simplemente que se haga justicia. Exacto. También el tema ahí, ¿no? De que en estos casos a veces los acuerdos económicos son vistos como el acuerdo económico, ¿qué es lo que genera en esta situación? Genera que mucha gente a nivel público diga, bueno, entonces no era tan así la cosa, ¿no? Porque lo arreglaron con plata y ya está, ya quedó por ahí. Cuando en realidad a veces esos casos son muy tortuosos y las víctimas que les pasa algo tienen que poner en la balanza qué hacen, si quieren ir a fondo en un juicio que se puede perder y donde capaz que eventualmente no conseguís nada. Y a veces te puedes encontrar con que tenés del otro lado, no sé, una defensa pesada, cara, difícil. Entonces, con un caso que se vuelve público y que eso te pega a vos. Probablemente si vos vas contra una persona pública, su fanaticada te va a caer a vos y te van a hacer presión. Entonces, yo qué sé, desmerecer lo del acuerdo económico a mí me parece como que... entiendo que yo no lo planteaba por ese lado, sino por el lado contrario, por el lado de quien
ofrece el dinero. Si efectivamente, como dice la defensa de García, no había ninguna Ellos dicen prueba que no pasó, contundente claro. de por medio, Sí, sí. simplemente la aplicación arbitraria y antojadiza, una perspectiva de género que asumo la interpretan como declarar culpable siempre al hombre en cualquier pleito. Claro, si no hay ninguna prueba, en realidad no estarías tan inclinado a llegar al acuerdo económico rápidamente, ¿no? Sí. Digamos, el relato en su momento de la víctima, porque no lo dijimos con detalle, es: la víctima concurrió a una quinta junto a unas amigas. Al llegar de noche, cuando la joven estaba esperando dentro de la casa para ingresar al baño, aparece Diego García, la toma del brazo, la entra al baño, cierra la puerta, la da vuelta, la tira contra la pared, ahí se golpea en el ojo izquierdo contra la pared. Esa es la importancia de esa herida que se constató, y al día siguiente sufre ataques de pánico, cuenta lo sucedido a su familia, y ahí es que llaman a una ambulancia y la acompañan a hacer la denuncia, que en el juicio se presentaron por lo pronto un par de audios por parte de la defensa de que ella había enviado justamente a lo largo de esa noche, luego de lo ocurrido, solicitando ayuda, como parte de las pruebas que se presentaron ahí. Sapo, nuestro hincha de Peñarol designado. Yo sabes que te acompaño, No, pero que esto- oro y yo- carbón recorren mis yo creo venas, que esto tiene que pero marcar- la no gente lo le interesa la opinión del partilicemos, Sapo. No, pero creo ¿La no- pelota aurinegra se mancha, Sapo? Yo creo que acá no hay. Acá entramos en el terreno de los judiciales, ¿no? O sea, que esté, digamos, enmarcado, digamos, es una persona conocida que acaba de ser condenado por violación. O sea, que sea en el fútbol o en otro ámbito. Si estuvo bien Peñarol o mal en contratar a Diego García, no sé, Jorge, la verdad que por lo pronto sí se discutió en su momento, sí se incluyó esta cláusula de rescisión. Capaz que a la luz de los hechos, capaz que se tendría que haber tomado más en cuenta lo que recomendó la Secretaría de Género. Eso te puede quedar como, digamos, en el debe. Es la opción que te blinda más, que blinda más a las instituciones y perjudica más a los individuos, ¿no? O sea, la opción de decir, hasta que no haya una condena firme, yo le garantizo el derecho a laborar a esta persona, es la que protege más al individuo. Sí, pero pero después, si esa condena ocurre, puede manchar a la institución. Porque vos. Es interesante lo que planteas, porque ¿qué dijo en su momento el expresidente de Nacional, José Fuentes? Dijo: es un tema sensible y uno no puede estar ajeno a la sociedad donde vive. Me he apoyado en gente que confío mucho y con la que converso cada vez que tengo que tomar decisiones importantes. Charlé con esas personas estos últimos 2 días y luego de eso llegué a la conclusión de que esto es lo mejor para el club. Y bueno, tomó la decisión diciendo, bueno, esto es lo que me va a servir más a largo plazo, porque en la otra... Y es una decisión que castiga al individuo, ¿no? Porque el individuo que está esperando a demostrar su inocencia eventualmente, y bueno, te quedas sin trabajo. Es un tema que digamos, porque denuncias contra jugadores, ¿no? Que los clubes sostuvieron igual. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Claro. O sea, también tenés que mirar, digamos, el árbol acá, ¿no? O sea, estaba más avanzado que en otros casos, que no por arriba de otros casos bastante connotados del último tiempo, porque porque de otras cosas esas denuncias fueron levantadas, pero tuviste clubes que se siguieron sosteniendo hasta que no se demuestre lo contrario a sus jugadores, mientras atravesaban un proceso judicial o por lo menos una investigación. La situación es, como discusión, pues, entiendo los puntos que pone Jorge arriba de la mesa y son absolutamente recibos, ¿no? La presunción de inocencia, el derecho al trabajo, y en la medida que hay un proceso que va a su curso, bueno, ¿hasta qué punto le vas a cortar la posibilidad a esa persona de trabajar? La contracara de eso es la víctima, que está en medio de un proceso judicial larguísimo, sufriendo las presiones de la exposición pública del tema y teniendo que enfrentarse una y otra vez a una persona que es pública, que tiene una hinchada detrás, digamos. Es una situación Sí. muy compleja de dirimir. Que esa Yo creo que lógica ahora, igual- esa lógica por suerte igual- falló la justicia Sí. y resuelve la discusión, más allá de que, de nuevo, miren lo que son los procesos. Esta es una denuncia de febrero de 2021. 2021. Llegás a la condena hasta ahora, o sea, jugó el domingo pasado un partido. Sí, totalmente. Y en el medio, ya te digo, pudo viajar, o sea, pudo sortear las restricciones originales que tenía de no salir del país, etcétera, etcétera. Pudo desarrollar su carrera. Cambio de tema. Hablando de inocencia, ¿se imaginaba ayer el presidente de la República, Yamandú Orsi, las repercusiones que podía tener una declaración de apenas 5 segundos
Ayer fue un día de agenda muy intensa para el presidente. Entre otras cosas, Orsi participó del cierre anual de las actividades de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Estuvo junto al embajador de ese país, Lou Rinaldi. Y justamente después de ese evento, dio una rueda de prensa a Yamandu Orsi. Citar, si lo tenés por ahí, vamos a verlo. Se dio este momento capturado con la cámara de Leo Sarro, César. Es la primera declaración que hace Yamandu Orsi y dura, como ya les dije, aproximadamente 5 segundos, ¿no? Para el que no la escuchó, todavía no la vio, miremosla. Un nuevo fallecimiento de un policía, ¿tuvo comunicación con el ministro? No tengo ni idea, no sé a qué se refiere. De verdad lo desconozco porque hoy no he parado desde que arranqué, desde que empecé. Presidente, además, le pregunto le vuelvo sobre Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? El embajador hablaba de... Ahí duró lo que un suspiro, ¿no? Y el texto con el que acompañó Leo Sarro Press, tal vez de todos los reptiles del asfalto, el más rápido en hacer los recortes y ponerlos en redes. Leo Sarro puso este texto acompañado del video, ¿no? No tengo ni idea, no sé a qué te refieres, de verdad lo desconozco. No he parado desde que arranqué, dijo Orsi a las 14:30 aprox sobre el fallecimiento de un policía que aparentemente se resistió a una rapiña la pasada madrugada en Playa del Cerro. Ese es el texto con el que acompañó Leo Sarro el video y estaba hablando de, para la gente que no lo conoce, ¿no? Estamos hablando del caso de César Ferreira, un cabo de 30 años que fue asesinado en la madrugada del lunes por delincuentes que pretendían robarlo. La noticia impactó por distintos motivos. Bueno, era joven, estaba a 5 días de cumplir 31 años, tenía hijos chicos, uno de 12, una de 6. Figuraba en el programa Comunidad Educativa Segura, este programa de patrullaje alrededor de los centros educativos. Y previo a su fallecimiento, valió a los delincuentes para resistir la rapiña. Uno murió, el otro resultó herido. Cuando la policía llegó, se encontró con uno de los delincuentes que estaba muerto. Él estaba herido también junto al otro. Los llevan a los dos al hospital del Cerro. Y bueno, ahí lamentablemente falleció. A partir de esas declaraciones de Orsi, empezaron a aparecer críticas con respecto a, bueno, el presidente dice que no sabe nada sobre la muerte de este policía. ¿Qué pasó? Uno de los que lo criticó fue, por ejemplo, el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que los dirigentes de la coalición republicana ha sido el que se perfila más con estos temas vinculados a seguridad, por su pasaje por el Ministerio del Interior, y se despachó largo y tendido en redes sociales. Yo les voy a leer un fragmento textual de lo que dijo. Puso: la respuesta del presidente de la República al ser consultado sobre el asesinato de un policía fue: no tengo ni idea, no sé a qué se refiere. Y eso expone un problema gravísimo, la fractura evidente en la comunicación dentro del propio gobierno. ¿Cómo es posible que un hecho de esta gravedad no haya sido informado de manera inmediata por el ministro del Interior al presidente? Si el ministro del Interior no lo llamó, inadmisible. Si lo llamó y el presidente no recibió el mensaje, preocupante. Si no hubo mensaje ni aviso de ningún tipo, es directamente alarmante. Esto fue lo que ponía Nicolás Martinelli. Y se armó una polémica ayer, fue uno de los tópicos del día, la respuesta de Yamandu Orsi. Pregunto yo, honestamente, ¿dónde se armó una polémica? Esto me parece una tarrajada por donde lo mires. ¿La respuesta de esta? Me parece politizar la muerte de una persona de esta forma, tan burda, porque la verdad que a Orsi le preguntaron y en todo caso, ponele que estuvieron mal en no comunicarle en su momento, quien se encarga de hacerle el brief de noticias en la mañana, decirle, vos, mirá que falleció un policía. Hacer política con esto me parece una tarrajada extrema. Bueno, Yamandu Orsi habló del tema, Sapo. Te digo para que no pienses que es una polémica instaurada por mí a partir de un tuit. Claramente no sos vos, Jorge. No soy yo, Sapo. Vos no sos el que le redacta los tweets a Martinelli. Claro, no soy yo. Y el propio Orsi habló horas después sobre este tema. Sea Martinelli o sea alguien de Frente Amplio el que sea. Cuando se hace política, pero en este caso Martinelli, de seguridad sobre la base de muertos, de todos lados siempre me pareció una tarrajada. Y este caso es que hable Orsi. Orsi le preguntaron horas después, en otra rueda de prensa, por su primera declaración. Esa de no sé, no tengo idea. Esto es lo que él explicaba. Periodista me pregunta algo, yo tengo que decirlo la verdad. En ese momento no tenía la información, no la había leído. Si hay que pedir disculpas, se pide, pero
fueron actividades desde la mañana hasta el mediodía. Eso fue a la salida de la reunión con la Cámara de Uruguay y Estados Unidos. Una colega de ustedes me pregunta, digo, desconozco de qué me está hablando y creo que me parece que es lo que corresponde para con ustedes, que son trabajadores de la prensa, y para con la ciudadanía. Bueno, la respuesta de Orsi es, básicamente dije algo que era verdad, que estaba en distintas actividades y la verdad que no lo pude ver, no tenía idea, entonces lo dije así tal cual. ¿Qué querían que hiciera? ¿Que les mintiera y le dijera sí y no sabía? No, les dije no tengo idea. Después él habló en esa rueda de prensa, se solidarizó con la familia, por supuesto, lamentó el episodio, dijo en qué estaban haciendo con respecto al tema de la policía y la seguridad. Por ejemplo, el sindicato policial, a partir de estos hechos, habló de, bueno, pidió más seguridad para la propia policía. Y le preguntan por las críticas, concretamente le preguntaron por la de Martinelli. Y acá vino la respuesta de Orsi, ¿no? A los que le endilgaron esto. ¿Qué les contesta? Escúchenlo. Parte de la oposición, concretamente el exministro Martinelli, dijo que esto que había pasado y que usted escribía recién que no había leído el mensaje, revela de alguna manera una mala comunicación entre usted. Lo que quiera Martinelli, que piense lo que quiera. Creo que hoy no podemos hacer política menor de un problema, de una situación tan dolorosa. Yo no me voy a prestar para eso y tiene todo el derecho del mundo de pensar y salir a decir lo que quiera. Yo jamás voy a utilizar la muerte de alguien para sacar rédito o sacar o pasar boleta. Por favor, el día que lo hagan, por favor, ustedes mismos me lo hacen saber. Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con el presidente. ¿Querés que te diga, Jorge? Es de recibo. Es de recibo. Después, si tiene mala comunicación, bueno, capaz que tiene que revisar si la persona que le hace el brief matutino de noticias relevantes, bueno, no se está comiendo alguna noticia, pero más que eso, Jorge. A ver, es que esto sea sintomático sí, de la forma en que maneja la seguridad. Sí, claro. Primero, me parece que tenés muchas otras cosas de las que agarrarte que si Orsi sabía o no que habían asesinado. Vos decís que podés pegar por otro lado, si querés pegar. Sí, claramente. No, y es bravo por dónde calza los puntos a la hora de tener discusiones a propósito de este tema, ¿no? Que es un tema sensible, histórico en el relacionamiento de los partidos políticos. Si ante episodios así se generan ese tipo de apreciaciones, es muy difícil cultivar el clima para que el diálogo después se dé y llegues a algunas definiciones en conjunto, ¿no? Para mí, o sea, Orsi, evidentemente la declaración no es feliz. La de que te preguntan por una muerte de un policía y decir no sé, no tengo idea, nunca va a ser una declaración feliz de que la gente va a festejar esa declaración. Jamás. La gente va a decir que es horrible, ¿no? Y ahí después verás qué tan serio es eso, o si no es tan serio. Lo que pasa me parece que la respuesta de Martinelli desvió el foco de la situación, porque el foco era si Orsi está informado o no de las cosas que pasan, etcétera. Después el foco pasó a ser si está bien hacer política en base a la muerte de un policía. Me parece que Orsi, inteligentemente, o sea, ahora en la respuesta que da, termina poniendo el foco en otro lado, que es, acá el problema no es que si yo llegué una hora antes o una hora después a saber un tema particular, acá el foco es que estamos haciendo política con la muerte de alguien. Yo creo que él, o sea, logró desviar el foco rápidamente, ¿no? Está, pero lo que pasa es una cuestión de estado máximo que se entere una hora después o una hora antes. O sea, ¿va a cambiar en algo la tragedia que nadie le saca relevancia a la situación, el hecho de que él lo sepa o no lo sepa? Para mí no cambia los hechos. Seguro que era mejor que lo supiera que no lo supiera. Claro. Eso es inocultable. No cambia los hechos, te cambia la percepción pública, ¿no? Sos un policía y ves al presidente que ante la muerte de un policía lo agarran diciendo no sé, no tengo idea, te pega. O sea, te cambia la percepción pública. En los hechos, en el manejo de la cosa pública del Estado, ¿cambia en algo? La respuesta es no. Supongo que te puede cambiar en algo vinculado a la percepción pública y la idea que vos podés llegar a tener como policía de cuánta atención le prestan a estas cosas en la cúpula del gobierno. Todo depende de la maneja que le des. También, si vos estás manejando todo el tiempo con estos temas, se vuelve un estado de situación. Seguramente ahora haya conversaciones con el equipo y lo coachen para que no diga como respuesta auténtica, no tengo ni idea, ¿no? Que obviamente en boca de un presidente es fuerte. Digamos, no es la respuesta ideal, pero no deja de ser la respuesta verdadera. O sea, el presidente de la República, al igual que el anterior, hablan bastante
¿no? Con la prensa. Casi todos los días conversan en rueda de prensa. Y en distintos horarios también, y en ¿no? bueno, pero en este caso te queda la duda de si la segunda salida no tuvo que ver porque la primera había generado el episodio. La segunda ¿no? salida fue para... Digo, si no en general, a veces pasa que igual que habla más de una vez por día, pero a lo que voy es, en un contexto, y para mí es deseable que hablen. Digo, la discusión sobre si habla mucho el presidente es una discusión en todo caso para el oficialismo y la oposición. Desde el periodismo celebrás que los presidentes, porque también incluyo al anterior, hablen con frecuencia ante los medios. Eso es lo que puede pasar, es que a veces le preguntes por temas que no tenga conocimiento. Obviamente es mucho mejor una respuesta en la cual disimula más el desconocimiento que tiene, pero sin que te llegue a mentir. O sea, en definitiva no había otra respuesta posible en ese contexto en el cual él no sabía de qué se estaba hablando que decir que no lo sabía. Lo pudo haber planteado performáticamente de una forma más elegante. Yo qué sé. Capaz que sí, no hace el fondo del asunto, no iba a revivir el policía porque estuviera enterado una hora antes. Esa fue una de las polémicas, Sapo, de ayer. Polémica baja, si la queremos catalogar por ahí. Terraja, dirán algunos comunicadores. Hay que hacer tantas, Jorge. La polémica de hoy, si yo te pregunto, Sapo, en economía, en materia económica, un Mario Vergara y un Martín Valcorba, para vos, ¿son dos polos opuestos o están alineados? No, de hecho, carne. Martín Valcorba fue asesor de bancada de Vergara. Pertenece al mismo sector que Fuerza Renovadora, si no me equivoco. Me animo a decirte que es cínico. Es decir, y son sereñistas, o sea, del gran paraguas sereñistas, seguro que son. ¿Son Astor y vergaristas? Son Astor y vergaristas, es decir, comparten sector, comparten, digamos, paraguas político, seguro, capaz que Fuerza Renovadora, Nico me mira con cara. No tengo claro cuál es la... O sea, si vos me decís a quién asociás a Martín Valcorba en la legislatura pasada, cuando era asesor de la bancada del Frente Amplio, te decía, sí, a Mario Vergara. A Mario Vergara. No tengo claro si tuvo un rol orgánico en Fuerza Renovadora, pero no lo tengo claro yo, capaz que es así. Te diría que están seguro que con sereñistas, sí. Entonces, Sapo, te vas a choquear cuando yo te diga que, hablando del 1%, de la propuesta del PIT-CNT para grabar más al 1% más rico de los uruguayos, opinan distinto. Mario Vergara, a favor del 1%. Bueno, esa es la polémica del día de hoy. Después de la tanda te vas a enterar de todos los detalles. Vamos a... No matices ahora ni de contexto. Deja el gancho. No, porque tenemos una entrevista sobre lo que pasó ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República, es donde se presentó esta propuesta para aplicar esta sobretasa al impuesto al patrimonio del 1%. ¿Quiénes propuesta del PIT-CNT, viene Alejandra Pico, que es la coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte, y viene Gustavo Viñales, que es del laboratorio fiscal de CIMBE, que también, digamos, una persona también históricamente vinculada a los temas tributarios, para hablar sobre esta propuesta, de alguna forma argumentar a favor de esta propuesta, y tenés en la previa ya al Ministerio de Economía, al subsecretario de Economía, que pertenece, digamos, a la misma sensibilidad política que el intendente de Montevideo, con opiniones divergentes sobre este tema. Pero antes de eso, tenemos que escuchar el arranque del Sapo. Ayer viniste en un modo reggae. Hoy... El Piña hoy ¿Qué? Cuestionó que sonara Jimmy Cliff ayer, al arranque. ¿Más popular que Jimmy Cliff? Un poco de razón tiene, güey. ¿Por qué? Por la forma que lo presenté, capaz. No por la música que pasé. Porque ayer creo que sonó un tema conocido de Jimmy Cliff. En realidad fue porque hoy retomé tu homenaje y pasé un tema de Jimmy Cliff en la mesa. Odiado. Entonces se retomó el tema. ¿Qué tema pasaste? No pasaste un clásico, claramente. Sí, pasó un clásico. Clásico. I Can See Clearly Now. Temazo. Sonó ayer. Pero no sonó ayer un poquitito. Yo no había sonado entero. No, sonó un cachito, así tipo 3 segundos. Yo me voy del estudio y ustedes cortan las canciones que paso. No, mientras estabas hablando. Eso es lo que me estoy enterando ahora. No, fue uno de los que... La puso de fondo, para cerrar, claro. Fue uno de los que picamos mientras que estabas hablando. Exacto. Entonces hoy lo tiré entero. Pero el señalamiento del Piñe tenía que ver con que la elección era rebuscada o con una apreciación estética. Que Jimmy Cliff no se sentaba en la mesa chica del reggae. Ahí va, eso. Está en la mesa chica del reggae. Que para el Piñe era Bob Marley, Peter Tosh y nadie más. Pero la persona es una mesa chiquita. Para el Piñe, si está escuchando y si no que escuche esta grabación, año 1962, Bob Marley tenía 16 años, 15 años.
cantaba algo, rasgaba una guitarra. ¿Quién lo agarra y le dice, pibe, vení, yo creo que estás para grabar una canción? Y lo llevó con Leslie Kong, el productor de reggae y rocksteady de la época. Jimmy Cliff. Lo llevó de la mano, lo hizo grabar. La primera vez que grabó algo Bob Marley fue gracias a Jimmy Cliff. La primera persona que tuvo un hit de reggae a nivel global fue Jimmy Cliff. Bob Marley, ¿cuántos Palacios Peñarol llenó? Ninguno, Jimmy Cliff uno. Listo. Con eso cierro mi defensa de Jimmy Cliff y pasamos a escuchar a alguien que obviamente influenció a Jimmy Cliff, que es Joe Strummer, el cantante de los Clash, que tuvo una carrera solista también muy importante, y de ahí sale, de esa carrera solista sale Trash City. Se acerca fin de año. Se nos viene. Sí. Se nos viene. Bueno. Se nos viene. Vamos. Fin de año. Y cada día. Estoy más complicado de los horarios y preciso transporte rápido. Y estamos todos llenos de planes, como bien decís, Jorge, porque sí, se te juntan las juntadas con los amigos del colegio, con los del trabajo, y hasta con esos que no ves hace un año, pero para fin de año se juntan seguro. ¿Y cómo hay que juntarse? Y bueno, por eso me muevo con Cabify, Jorge. Pido el auto desde la app y me lleva sin estrés de una cena a otra. Si se te juntan las juntadas, no elijas a cuál ir, Jorge. Bueno, pero si tuvieras algún código de descuento, por ejemplo, para darme sapo, Sí. ahí me motivás un poco más. Exactamente, anda todas. Si vas en Cabify, es mejor. Se nos viene. Bueno, finalmente se materializó esta propuesta que andaba girando en el aire de grabar con un impuesto al 1% más rico de la población para volcar eso de dinero recaudado hacia políticas que apuntalen las infancias vulnerables, ¿no? Sí, la precisión va a venir después en la entrevista. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Sí. Contexto después. Sí, exactamente. En la Es una comidilla del día primero. El impuesto al patrimonio, exactamente. Del cual vamos a hablar largo y tendido con Alejandra Pico y con Gustavo Viñales, quienes van a desglosar esta propuesta, que es iniciativa del PIT-CNT, pero que tuvo, digamos, eco en legisladores del Frente Amplio como Óscar Andrade del Partido Comunista, como Gustavo González del Partido Socialista, Constanza Moreira de Casa Grande. ¿Y ahora un intendente? Bueno, no nos adelantamos. Vamos a adelantarnos. Primero dame la oficial, que es... Yo me quedé... A ver, Nico, vos que sos el experto en el 1%. Yo me quedé en esta historia, Nico. Yo me quedé en esta historia con la idea de que no había mucho paño para esto. Tuviste un O'Donnell que dijo, quiero ver la evidencia de esto. Y había salido gente también del Ministerio de Economía y Finanzas a dar a entender de que no había mucho paño, no había feeling con la propuesta del 1%. No hay ningún feeling con la propuesta. No está en los planes ni del gobierno ni del presidente de la República, que ayer volvió a hablar sobre el tema. El plan del gobierno se va a materializar en este presupuesto que se está votando esta semana en el Senado, más allá de que va a haber va a tener que haber una nueva votación en diputados porque va a haber algunos cambios y se entiende que ahí se cierra más o menos la discusión tributaria para el gobierno. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, un Valcorba? Bueno, ahí va. Hoy estuvo en 5 sentidos en la mañana del 5 y ante la consulta de la negativa de, bueno, ¿qué le van a contestar a los Frente Amplistas cuando le preguntan, por ejemplo, un Valcorba? Miren que el programa de Frente Amplio habla justamente de imposiciones tributarias al patrimonio para atacar problemas de desigualdad. Bueno, ¿cómo van a argumentar en contra de esta propuesta en particular? Valcorba dijo, bueno, esta discusión se termina con las innovaciones tributarias planteadas en el presupuesto, pero puntualmente se refirió a los puntos flacos que tiene esta propuesta que ayer presentó el PIT-CNT. Ya termino, pero decir, ¿cuál es el principal riesgo que tiene, desde el punto de vista de los resultados? No solo que puede afectar el clima de negocios, sino que también la capacidad recaudatoria que tiene este impuesto. Nosotros entendemos que es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque los grandes patrimonios, y en el día de ayer se mencionaban algunas cifras, los grandes patrimonios que existen en Uruguay no son esencialmente de uruguayos. El crecimiento que se ha dado en los últimos 5 años
por ejemplo, en los depósitos en el exterior, que es una de las cifras que se manejaba ayer en la presentación, son esencialmente de no residentes, o sea, de personas que no son uruguayas, que optaron por radicarse en Uruguay y por tener su residencia fiscal en Uruguay. Entonces, estos impuestos que está, digamos, hay mucha evidencia en el mundo de que en países que se han implementado lo que han generado es movilidad, o sea, la gente se va de los lugares en los cuales se graban estos impuestos. Eso es mucho más importante en países como Uruguay, que tienen dentro de las personas que tienen altos patrimonios, precisamente personas que no son uruguayas y que vinieron aquí, entre otras cosas, por el entorno y el tratamiento tributario que tenían. Por lo tanto, es un impuesto que su base de recaudación es frágil porque en la medida más que no es un impuesto global, digamos, que se está implementando a nivel global. Al contrario, el mundo está yendo en la dirección contraria en las últimas décadas. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el impuesto mínimo global, que también tiene algún riesgo de ese tipo, pero como es una medida que se está implementando a nivel global entre todos los países, esa posibilidad de que las personas opten por radicarse en otros lugares está muchísimo más acotada. Entonces, nosotros entendemos que no tiene un potencial recaudatorio claro y firme y que genera señales y efectos que no son convenientes. Entonces, señales y efectos que no son convenientes y tampoco creen que tenga un potencial de recaudación, por eso de que eventualmente las personas busquen llevar sus patrimonios a otros lugares que no los graben, ¿no? Y porque entre otras cosas muchos residentes fiscales, ¿no?, vinieron justamente porque no existe este tipo de imposición. Sí, exacto. El grupo de personas en las cuales recaudar es muy pequeño y con que se te vayan algunos, eso ya puede erosionar el potencial del instrumento que se está previendo. Es un impuesto escurridizo, digamos. Una vez que vos apretás, se te pueden ir estas personas que optaron por Uruguay a otros lugares. Exacto, exacto. Es un argumento que suele utilizarse en casi todas las discusiones tributarias, en este caso, además con esta particularidad de que, por lo menos desde la visión del Ministerio de Economía, el grupo de personas al cual es aplicarlo es acotado y además quizás muchos ni siquiera tengan un vínculo tan estrecho con el Uruguay, sino que sean residentes fiscales, personas que aprovecharon el contexto para instalarse acá por algunos beneficios que daba el Uruguay, pero en la medida que eso cambie, no les implicaría un costo demasiado grande moverse hacia otro lugar. Y después, porque al arranque hablaba sobre que puede ahuyentar inversiones. ¿Desde dónde? Lo que decía Valcorba es que muchos residentes argentinos, por ejemplo, que sacaron la residencia fiscal en Uruguay, después traen inversiones. Claro. Sí, porque y eso trae trabajo. Las inversiones como tales no están, y las actividades productivas en general no están grabadas por esto, ¿no? O sea, no es un patrimonio que grave bienes que tengan que ver con actividades productivas. Exactamente, y está explicitado incluso en el proyecto, ¿no? Exacto. En la presentación. Exacto. Bueno, pero habló el intendente de Montevideo, Mario Vergara, dio una entrevista en la Diaria Radio con Martín Rodríguez para hablar de temas vinculados a la Intendencia de Montevideo. Pero perdón, son carne y uña Vergara y Valcorba, ¿no? Políticamente hablando. Vos lo podés, si mirás, bueno, ¿no? los economistas... Yo creo que subestimás la división interna del astori-vergarismo. Acordate lo que fue la candidatura de Vergara en su momento a la presidencia, que iba a ser candidato, después hubo sectores en el serenismo que no, otros que sí, después hubo que sí, pero después que no. O sea, acordate que dentro del astori-vergarismo la idea de que son todos como uña y carne no es tan así. No hay tantas bibliotecas o tantos libros de contabilidad dentro del Frente Amplio. Me parece que está bien lo que dice el Sapo de que uno los busca en el mismo rincón de la biblioteca, ¿no? A Valcorba y a Vergara. Exacto. Pero no quiere decir que los libros digan lo mismo. No quiere decir que justo estén buscando el mismo tomo. Exacto. Me da la impresión. Pero no lo sé. La cuestión es que en este punto, aparentemente, nos acabamos de enterar hoy, sí piensan distinto. Vamos a escuchar cuál era la posición precisamente de Mario Vergara cuando Martín Rodríguez le preguntaba sobre esta idea del 1%. Yo creo que en la medida que es un cambio paramétrico en la estructura tributaria ya existente, me parece una propuesta razonable, ¿verdad? Que es un aumento en la tasa para determinado rango del impuesto al patrimonio. Me parece un formato razonable de plantearlo, ¿verdad? O sea, a veces cuando se planteaba el 1% para el 1%, sonaba sin darle la forma, sonaba una cosa un poco más de eslogan, ¿verdad? Bueno, ahora creo que hay un trabajo que está
presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto. Y vuelvo a decir, en el marco de la estructura tributaria actual, plantearse, así como durante los gobiernos del Frente se plantearon aumentos de tasas, por ejemplo, en el IRPF, que si mal no recuerdo, al menos en 2 oportunidades, en que se aumentaron las tasas, sobre todo de los ingresos más altos. Bueno, plantearse en este caso un aumento de tasa para un cierto rango en el impuesto al patrimonio, me parece que es un formato razonable, creo que es una propuesta que bien seguramente el gobierno va a analizar. Para cerrar, antes de que se conociera la propuesta con este detalle al que se accedió ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que no le parecía conveniente lo que se estaba planteando y bueno, y expresó el riesgo de que esto pudiera, digamos, reducir el nivel de las inversiones en el Uruguay o espantar a eventuales inversiones o personas inversoras. Yo no creo que eso vaya a pasar. Porque está planteado en estos términos. A veces cuando se plantea más en términos de disputa política, ideológica y demás, ahí es donde puede de repente haber algún ruido. Pero yo creo que planteado con la seriedad de la estructura tributaria actual, que todo el mundo percibe que no va a haber ninguna disrupción sustantiva de la estructura tributaria, y menos la que refiere a inversiones, ¿sí? No creo que una propuesta de este tipo sea espanta inversión, digamos, porque esa es mi sensación. No creo que sea espanta inversión. Bueno, fractura en el Astorio de no sé si... ¿No? Bueno, pero más allá del chiste, o sea... Vergara llama mucho la atención que Valcoro y Vergara, que son dos personas que uno los ponía claramente en el mismo carril dentro del Frente Amplio, pero tengan miradas tan divergentes sobre este tema. Es verdad que uno es subsecretario de Economía y quizás esté más acotado en su posibilidad de darse, ¿no?, la chance de discutir estas cosas, sí, ¿no? Sí. Y el otro es intendente de Montevideo. Y aspiraciones presidenciales. Quizás, o quizás pueda jugar un poco más suelto este partido. Pero me parece que Valcorba dio los mismos argumentos que ha dado Gabriel Odone en su momento sobre la inconveniencia de este impuesto. Y Vergara, me parece que es... La sorpresa en todo caso es que Vergara ya se ha desmarcado de la línea del equipo económico de gobierno. Ahora después vamos a entrar en el fondo y estar conversando sobre la propuesta en concreto en sí mismo, pero si lo mirás como muy grosso modo, por arriba, y mirando las señales políticas, vos tenés digamos, de las ideas altisonantes que ha tirado el PIT-CNT arriba de la mesa, ¿no? Y venimos de discutir una que fue tildada por muchos actores como muy descabellada, la del plebiscito de la Seguridad Social en el periodo pasado. Acá vos lo que notás es una forma de elaborarla muy distinta y un arco de apoyos muy diferente. Vamos a recibir en minutos a la economista del Instituto Cuesta Duarte y a un integrante de SINBE a defender la propuesta. SINBE, desde su Observatorio de la Seguridad Social, no es el mismo espacio que vamos a estar viendo ahora, pero digamos, fue un actor que marcó claramente posición contraria sí, una mirada inconveniente. Militó en contra de sí, no sé si lo militó porque lo hizo desde el punto de vista de sus análisis técnicos, pero estaba en contra del plebiscito que propuso el PIT-CNT. El propio Cuesta Duarte jugó un perfil llamativamente bajísimo en la propuesta distinta. O sea, acá vos ves una acumulación técnica muy diferente a aquella discusión. Entre los nombres que aparecen como asesores del informe de la comisión consultiva aparece Fernando Lorenzo, por ejemplo, exministro de Economía de los gobiernos del Frente Amplio también. Históricamente vinculado a SINBE también. Claro, históricamente vinculado a SINBE. Digamos, el arco de nombres es muy diferente ahora y el hecho de, por ejemplo, y esta salida de Vergara me parece que es una señal de eso, de que el abanico de apoyos con esta propuesta es muy distinta a aquella discusión que dimos el año pasado, con un tema que no tenía nada que ver. No tenía, digamos, de hecho, podemos discutirlo, ¿no? Un público objetivo parado en la otra punta, desde el punto de vista de la edad, a quién beneficiar, pero digamos, un proceso que fue muy, muy diferente. Bien, vamos a hablar sobre esta propuesta con... Y de la campaña 2029, Sapo. ¿Cómo? Odone 2029 y Vergara 2029, ¿no? Pensé que es la interna esa. ¿Sí? ¿Vos decís? Crecer para redistribuir y redistribuir para crecer. Van a ser dos propuestas muy distintas, ¿no?
van a ir en pugna y hay que ver quién va a ser el próximo candidato frente amplista, ¿no? Vergara, Andrade, Odone, Valcorba. Odone Rodríguez. Odone Rodríguez. Para mí, ¿no? Rodríguez Odone. Qué entrevero, ¿eh? No, yo creo que ya está para más la cabra. La cabra va a ir para el puesto número 1. Claro, no está para el 2 la cabra. Permiso no, correte. Permiso no, por eso. Claro. Todo tan interno esto. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. El PIT-CNT presentó ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República la propuesta para aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1% más rico del país, con destino exclusivo a políticas contra la pobreza infantil. La central sindical había lanzado la idea a la opinión pública en el último acto del 1 de mayo, pero ahora un equipo técnico consultivo con miembros de la UDELAR, del CIMBE y también del Instituto Cuesta Duarte afinaron el planteo y le dieron esta forma concreta. Grosso modo, la iniciativa no supone crear un impuesto nuevo, sino utilizar el impuesto al patrimonio de las personas físicas, que hoy tiene una recaudación casi simbólica, SIC, equivalente al 0,01 del PBI, para gravar progresivamente los patrimonios que excedan el millón de dólares. Y hay al menos 3 escenarios planteados. Pero vamos a profundizar en la idea macro y después vamos a meternos en los vericuetos de esta idea. Con Alejandra Pico. Bienvenida, Alejandra, ¿qué tal? Coordinadora técnica de Cuesta Duarte y economista. Y también, buenas tardes, formalmente. Buenas tardes. Y Gustavo Viñales, coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de CIMBE, y bueno, contador público, máster en Hacienda Pública, Administración Financiera y Tributaria. Gustavo, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. No había estado en este programa y los escucho, así Ahí que está. voy a dar testimonio público de ello. Capaz que antes de meternos en la propuesta hablemos de, digamos, quiénes son sus progenitores, porque acá tenemos un representante de CIMBE y un representante de Cuesta Duarte. Si tenemos que darle una paternidad o maternidad a la propuesta, ¿es compartida? ¿Hay, digamos, rangos a la hora de presentarla? No, bueno, esto surge de una propuesta más política, de una idea política que se lanzó de generar, esa era la idea de la central, una propuesta tributaria con un fin específico que era crear fondos públicos adicionales para políticas de combate a la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes. A partir de esa idea general, de esa idea política que se hablaba el 1% al 1%, si bien el documento no es tan así, las tasas propuestas, bueno, a partir de esa idea general trabajamos en la comisión, obviamente desde el instituto nos paramos más que nada en los expertos en la parte tributaria, para tener una propuesta un poco más concreta que esa, creo que es bastante más concreta que esa, pero no está cerrada. Eso también nos interesa aclarar, por eso se plantean incluso 3 escenarios de tasas progresionales según montos de patrimonio, para que también en ese 1%, que es bastante heterogéneo y bastante desigual, sean los patrimonios más altos los que terminen pagando más en cualquiera de los escenarios de tasas que allí se plantean. Entonces, un poco eso, partiendo de una idea política general, fuimos encontrando acuerdos en la comisión en torno a por dónde se podía ir, por dónde nos parecía más viable en este contexto y también más rápido, en verdad. ¿Y cómo entra el CIMBE a tallar en esta propuesta? Bueno, a nosotros nos invita desde el PIT-CNT, en particular Sergio Somaruga, fue quien me llamó a mí y que llamó a Carlos Grau, para invitarnos formalmente a participar, sea como CIMBE, obviamente que era la primera invitación, pero si así no era, fuera a título personal. Y nada, lo resolvimos de que era mejor participar, que estaba en el corazón de lo que CIMBE hace 50 años. No se olviden también que en nuestro caso CIMBE debe ser la única institución en Uruguay que tiene, y no quiero ser soberbio con esto, pero que tiene un área de actividad tributaria exclusiva, digamos, ¿no? Yo siempre le digo, yo para empezar no soy economista. El día que me llamaron dije, mire que yo no soy economista. Y segundo, soy tributarista. Me dijeron, sí, efectivamente es parte del objetivo porque creemos que hay temas importantes ahí cada vez más. Y eso no es común, salvo a nivel de universidades, pero aún así, básicamente las universidades, lo digo sanamente porque yo estoy dentro, ¿no? Se han dedicado a la enseñanza más que a la investigación. Con lo cual es una parte donde cuando lo miramos, porque lo hemos pensado, incluso cómo de alguna manera
a título personal o a título institucional, cómo participamos, nada, entendemos que está en el corazón de lo que SINVE debe hacer. Después el proyecto, la discusión política ya no es nuestra, en absoluto. Nosotros le damos contenido técnico, naturalmente en un marco de la realidad contemporánea en la que vivimos, ¿no? O sea, no es que vivamos en la abstracción, pero después la vida política dirá. SINVE, mucha gente seguramente no tenga ni idea qué es SINVE. Sí, claro. Es un centro de investigaciones. Centro de Investigaciones Económicas del año 75. Gabriel Odone, por ejemplo, fue investigador de SINVE. Por poner un caso concreto. Ahora, ¿uno puede asociar a SINVE con cierta sensibilidad de izquierda o no? Más allá que no esté asociada a ninguna religión ni partido político. El otro día justo hubo una celebración por los 50 años y en realidad te queda una cosa increíble, ¿no? Y yo lo digo, yo tengo 59 años y hace 40 años que trabajo y SINVE tiene una particularidad que es una organización plenamente horizontal, no hay jefes, no es que yo no tengo jefes, no hay jefes, y de una libertad para proponer y para decir que yo no la viví nunca, pero ni siquiera en instituciones como la universidad. Entonces la sensibilidad la podés medir y ahí la medirá cada uno asociado a las personas que han transitado por SINVE. Sí, seguramente cuando lo mirás desde los fundadores hay una mirada progresista, digamos, en sentido amplio. Pero después han salido actores, digamos, de primera línea en este gobierno, pero también en el gobierno anterior y en gobiernos, digamos, anteriores a los gobiernos del Frente Amplio. O sea que yo no haría el énfasis en eso, más allá de que tampoco oculto que hay una mirada, digamos, progresista en sentido amplio, ¿no? De alguna manera nace a partir de investigadores que estaban en el Instituto de Economía, que en la dictadura tienen que salir de la universidad. O sea, ese nacimiento marca la organización, eso es claro, pero vuelvo a decir, hay una libertad absoluta y siempre hay un compromiso, y eso, porque lo hablo con Fernando Lorenzo, nosotros nos debemos al país, siempre, porque estos temas se ponen sobre la mesa, ¿no? Las sensibilidades políticas, circunstanciales. Nuestro objetivo es el país, no los gobiernos. Bien. Ya que mencionas a Fernando Lorenzo, él forma parte de los comentarios y los aportes que se hicieron en las versiones preliminares, aparece mencionado en el documento, no forma parte de quienes lo de quien trabajó directamente y lo suscribe. Hubo un grupo de colegas que fueron revisores críticos, por decirlo así, a los que se les participó antes de que el documento saliera, hicieron opiniones, algunas positivas, otras negativas, diversas, o sea, no importa eso, y se les preguntó de alguna manera si querían comparecer en un agradecimiento general. Vayamos a la propuesta, ¿les parece? Ya lo mencionaban, arranca con una propuesta más de índole política y seguramente lo que le quedó en la cabeza a mucha gente fue ese primer tiempo donde lo que se hablaba era cobrarle el 1% al 1% más rico para con eso financiar la erradicación de la pobreza infantil. Contemos un poco cuál es la propuesta actual, cómo se llegó de eso a esto. Bueno, la propuesta, como decían al principio, empezamos a pulir un poquito, fue en primer término y también vinculado a la urgencia que entendemos que tiene que tener esto, que está para discutir, partir de la no creación de un nuevo impuesto, pararnos en un impuesto ya existente, pero tampoco modificarlo, y crear sobre ese impuesto, que además en el correr del tiempo ha ido perdiendo su peso en la recaudación total, crear una sobretasa que sí, esa sobretasa abarque a ese 1% que más rico que se había planteado en un primer momento. Tengo una primera preguntita ahí. Porque uno de los focos de la discusión que hubo cuando se trató el tema de forma más política, si querés, era decir, bueno, pero miren que Orsi había prometido no crear nuevos impuestos. Ustedes con esto, básicamente, lo que hacen es despejar esa discusión, entonces. Bueno, es una manera de mirarlo, pero en realidad ese no fue el motivo. ¿No fue creo que hoy, creo que ese tema ya quedó de lado cuando hoy en la ley de presupuestos se están discutiendo algunos nuevos impuestos, entonces no fue el tema que nos movió a ir por ahí, sinceramente. De todas formas, tengo una duda a propósito de eso, porque esta es una sobretasa, ¿no? Actualmente, ustedes lo ponen en el documento, existe un mínimo no imponible al impuesto al patrimonio de las personas físicas, que ustedes lo estiman en unos $150.000,
que se graban los activos inmobiliarios, son $150.000 de activos inmobiliarios sobre valor de catastro, con lo cual no es efectivamente el valor de mercado de esos inmuebles, con lo cual en realidad en términos concretos Perfecto. Y reales el mínimo imponible estaría un poco más arriba. Ustedes esta sobretasa la estiman sobre... ahí sí, valores de mercado con cierta relación con el valor de mercado, con lo cual en realidad para calcularlo no es simplemente decir voy a cambiar la línea y la voy a subir, implica un cálculo totalmente distinto, ¿no? Sí, bien Nico. Eso parece una tontería y es claro, porque la gente a veces mira las alícuotas o mira, es el conjunto. La norma de evaluación termina incidiendo, no es lo mismo ir por valor de catastro, que están en algunos casos a la mitad y en algunos casos al 20%, por ejemplo en inmuebles rurales, que ir por valor de mercado. Con lo cual ahí te obliga a cambiar la lógica de los mínimos no imponibles y de las alícuotas. Porque no es lo mismo establecer un 1% sobre un valor de mercado que un 3% sobre el valor de catastro, capaz que te da lo mismo, pero al impacto decís una alícuota de 3% o una alícuota de 1%. O sea que todo eso tiene sentido mirarlo conjunto. Y eso pero eso no tiene no reviste una complejidad a la hora de aplicarlo, el hecho de que tengas que medir distinto. Mira, curiosamente, y sirve de ejemplo porque Uruguay lo tiene, en el impuesto al patrimonio general, empresarial, digamos, existe una sobretasa para los inmuebles y las explotaciones agropecuarias. Que es una sobretasa que se creó cuando el ISIR, aquel impuesto a la contribución a inmuebles a la ISIR, impuesto a la concentración de inmuebles rurales, se declara inconstitucional. Y esa sobretasa, curiosamente, tiene distintas normas de evaluación, distintas exoneraciones y distintas alícuotas. ¿Está bien? No, yo te voy a decir que no, y lo he dicho públicamente y no me voy a cambiar de eso. El tema es que muchas veces la posibilidad política o la aceptación social del instrumento te lleva a eso, porque la reestructura íntegra del impuesto no necesariamente es viable. O sea, pero asumamos que el impuesto de patrimonio, prácticamente la reforma tributaria, que fue lo más integral que tuvo el Uruguay en términos de revisión tributaria, el impuesto de patrimonio casi pasó por abajo del radar y no se tocó. Desde la ignorancia, ¿tomar en cuenta el valor de mercado es lo normal? ¿O siempre justamente se ancla a mirar el valor de catastro, que es algo más, digamos, más permanente y más sólido institucionalmente? De vuelta, es una buena pregunta porque hace a la sustancia de la discusión. En general se toman valores administrativos, eso no solo Uruguay y el mundo, pero tampoco únicamente. Hay países importantes, Italia, Irlanda, que tienen, sobre todo para la contribución inmobiliaria, que tienen mecanismos de autodeclaración de valor. Entre otras cosas porque se cree que hay una mayor aceptación por parte del contribuyente de esos mecanismos. Y en realidad yo les pregunto a cualquiera de ustedes cuánto vale el lugar donde viven, ni siquiera si es propio o es arrendado, y todos tenemos una idea de cuánto vale. De valor de mercado. De valor de mercado. Si está entre 100 o $200.000, entre 200 y 300, y si estás en la duda, le pondrás al medio. Lo que ocurre en general en esos modelos es que, como una campana de Gauss, que te va a quedar en un extremo, algunos que ponen el valor más alto posible, a veces que es más alto que el mercado, por percepción de riesgo o por hipercumplidores o porque llamarle lo que quieras. Te va a quedar en el otro extremo algunos que te van a mentir y van a poner valores totalmente subvaluados. Y la mayoría van a poner valores que, si bien pueden estar algo por debajo del valor del mercado, están en los valores del mercado. O sea que yo creo que ahí no hay un mayor riesgo de que ese sea una problemática. Pero la volatilidad del valor del mercado lo tenés que mitigar con alguna fórmula. Lo que pasa que justamente en la medida de que siento que nos fuimos a un lugar muy específico y no terminamos de explicarlo general. En los activos financieros es muy fácil. En los activos financieros es muy fácil, porque el valor de mercado lo saben todos. Cuánta plata tienen, cuánto vale o cuánto vale una colocación que tiene. Una propiedad no. En la propiedad es donde te queda algo y es la menos móvil. Entonces ahí no tenés demasiado. Habiendo cubierto la discusión sobre pero eso es un tema que está bueno. El valor de mercado versus el valor catastral, volvamos a quién se le va a cobrar esto, que capaz que está bueno explicarlo. O sea, al final no es un nuevo impuesto, no es un nuevo impuesto, es una sobretasa. ¿A quién se le cobra esto? ¿Cómo se le busca que sea efectivamente al 1%? ¿Quién cae en ese universo? Bueno, es difícil delimitar exactamente el umbral, pero en las estimaciones que tenemos entendemos que la puerta de ingreso a ese 1% son patrimonios mayores al $1.000.000.
Entonces, bueno, a partir de ahí, justamente por eso, la sobretasa tiene un monto mínimo no imponible que va hasta ese millón, y es a partir de ese millón que se empieza a cobrar la sobretasa a las personas físicas, ¿verdad? Ahí lo importante es esto de que lo establecen de manera progresional. Por ejemplo, el Sapo, que tiene sus 12 millones de dólares. Ahí sí pagaría un 1%. No, en el caso de él no, porque no los tiene declarados. Pero si los tuviera declarados... En la cuenta negra. Exacto, si Claro. los tuviera declarados y los tuviera en inmuebles, por ejemplo, ahí está. Ahí Y lo confirmo y lo niego. Ustedes establecen en realidad establecen 3 tipos distintos de tasas, pero bueno, uno que va del primer millón al segundo millón, del segundo millón al tercero, del tercero al sexto, del sexto al 11º, y a partir del 11º. Esa es la forma que entienden que se podría aplicar una posible progresividad, más allá de que lo dejan abierto a la discusión. No pusieron en el documento cuánto estiman que podría recaudar esto. No lo pusimos porque, en primer lugar, va a depender de ese esquema de tasas. Bueno, pero podrían haber puesto un escenario con 3 escenarios para cada tasa. Porque me parece que no es la esencia de la discusión y no queríamos también quedar presos de estimaciones que se pudieran hacer y que en realidad no creemos que por ahí deba pasar el centro de la discusión. ¿Por qué? Primero que nada porque nos parece que esta sobretasa es una señal política importante, una señal que tiende a una mayor justicia tributaria. Y además porque en los escenarios más que podamos hacer más débiles, entendemos que los recursos van a ser importantes para lo que es la realidad actual. Entonces no queríamos quedar presos de un monto y que se desestimara por no llegar a esa estimación. Pero también entendemos que la Administración Tributaria tiene los datos para, una vez definido, en la medida en que esto se aplique, un esquema de tasas, tener una estimación afinada de cuánto se podría recaudar. Y ahora que está la herramienta y el universo, ¿no? ¿Quedó de la propuesta política el para qué? O sea, ¿quedó la especificidad de que sea para pobreza infantil? El objetivo es crear a partir de ahí un fondo público. Bueno, justamente esa fue parte de la discusión, si la idea era caminar hacia el sentido que, bueno, en general tienen los impuestos y que los tributaristas dicen que deberían tener los impuestos, que es ir a rentas generales. Bueno, en este caso igual, a sabiendas de eso, elegimos un camino un poco distinto por la aceptación social de esto, porque creo que desde que se presentó y antes de que se presentara ya han aparecido varios cuestionamientos, pero creo que lo que nadie cuestiona es la finalidad, ¿sí? Entonces nos parecía importante para la aceptación social de esto que tuviera una finalidad en la cual, no sé, es muy difícil estar en contra, ¿no? Que es justamente atacar las políticas que no son, porque por ahí también he escuchado, solamente políticas de transferencias, obviamente para cambiar sustancialmente los niveles de pobreza infantil que tenemos. Eso que te preguntaba antes de haber despejado lo de los nuevos impuestos. Blindar esos fondos. Y en este caso pasa algo similar, porque la crítica que alguien podría hacer de, bueno, pero no se va a perder esta plata en la arca del Estado y va a terminar en otro lado, eso lo despejan también con esto. Esa es la idea, despejarlo y blindar esos fondos para justamente para esas políticas que pueden ser amplias y que van a estar definidas en el marco de quienes saben de eso. Pero a los efectos de contraargumentar las críticas que pueden venir de quienes entienden que no es conveniente este impuesto, ¿no es importante saber cuáles son, digamos, los potenciales de recaudación que se proyectan? Digo, porque dicen, capaz que, bueno, el efecto negativo puede ser en términos de inversión tanta plata. Bueno, pero nosotros vamos a recaudar esta plata focalizada en política de infancia. ¿No está bueno que la población sepa cuál es el siempre potencial de eso es la recaudación? decisión. Decimos que es política porque al fin es política las alícuotas. ¿Sí? Ahora voy a intentar decir por qué son esas y no son otras. Y que quede claro qué es lo que está alcanzado y qué es lo que queda por fuera, ¿no? Para que la gente se ubique. Y lo otro que tiene que ver con lo mismo, con la norma de evaluación, con el mínimo imponible. Entonces, bueno, al fin la recaudación depende de todas esas definiciones, ¿no? Yo creo que claramente se puede estimar que la recaudación puede ser entre medio punto del PIB, que estás hablando de 400 millones de dólares, hasta un máximo, que yo creo que es difícil que se llegue, de un punto del PIB, que estás hablando de 800 millones de dólares. ¿De dónde sale nuestra estimación? A partir, y voy a intentar ser muy breve, decir qué es lo que finalmente queda grabado aquí y qué es lo que no queda grabado aquí, en las definiciones más conceptuales.
Lo que queda alcanzado son aquellos activos que no estén afectados a las actividades productivas. ¿Sí? Es decir, que no quedan los activos que están hoy alcanzados por los impuestos a la renta empresarial, por el IRAE o por el impuesto al patrimonio de las actividades empresariales. ¿Ah? Entonces, voy al revés. ¿Qué es lo que sí queda? Los inmuebles que no estuvieran afectados a una actividad productiva, digamos, o que estuvieran dados en arrendamiento, sí, porque no es una actividad productiva per se, sino que la hace un tercero. Los fondos disponibles que estén en cuentas bancarias, que hoy de hecho en el impuesto al patrimonio tradicional no quedan, salvo de una manera indirecta, porque integran un ajuar ficto, ¿sí? Y las colocaciones financieras que pudieran tener las personas, obviamente excepto los títulos públicos, ¿sí? Y excepto las acciones de empresas que ya estuvieran grabados por IRAE o por impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que te queda adentro? Inmuebles no afectados a actividades productivas, dinero, otros bienes, vehículos, yates, aviones, digamos, y colocaciones financieras que no estuvieran en títulos públicos. Entonces, cuando empezás a pensar quién es el universo de eso, o cuál es el universo monetario de eso, bueno, empezás a poder hacer estimaciones con alícuotas promedio efectivas que pudieran tener. Y una cosa breve, a ver también, ¿por qué llegamos a esto? Porque la gente dice, incluso algunos dicen, pero el impuesto al patrimonio se empezó a deshacer en el mundo, y ¿no? Dicen, Suecia dejó de tener impuesto al patrimonio, lo va a tener Uruguay. Entonces, vamos a entender, porque esto fue una herramienta cuidada. Acá se puede estar de acuerdo o no, políticamente se puede decir lo que quiera, alguien puede decir no quiero tener impuestos, una posición política, fantástico. Pero la herramienta es cuidada. Cuando te dicen Suecia no tiene impuesto al patrimonio, pero la alícuota del impuesto a la renta de las personas por rentas de capital en Suecia es del 30%. Las alícuotas, cuando uno analiza la imposición a la riqueza, tenés 3 instrumentos. El impuesto a la renta a las personas, los impuestos de herencias o sucesiones y los impuestos al patrimonio. Lo tenés que pensar de manera conjunta, porque a cualquiera, al sapo, con sus 12 millones, lo que le importa al fin es que entre esas 3 herramientas, ¿cuál termina siendo la imposición efectiva? Entonces Uruguay sigue teniendo en contexto internacional imposición a la renta muy baja. Las alícuotas de la imposición a la renta de Uruguay son muy bajas en contexto internacional. Porque incluso las rentas por dividendos, que puede ser la que mayor, digamos, las personas que tienen empresas retiran su participación a través de dividendos. ¿Me siguen? Sí. Esa gente que puede generar dinero, o sea, en general del trabajo, más allá que esa gente también trabaja, pero se remunera por dividendos, no se remunera por un sueldo. El fuerte de sus ingresos viene por el reparto de los dividendos. Yo no quiero decir que no distingo entre quién trabaja más o menos. Digo, uno se remunera por capital y otros nos remuneramos por trabajo. ¿Ok? Si te remuneras por dividendos, la alícuota de los dividendos en Uruguay es 7%. Pero además, después está perforada porque todos los sistemas de beneficios tributarios, sea software, sea los regímenes de Comap, o sea zona franca, lo que fuera, lleva a que si no estaba grabada por IRAE, tampoco queda grabado el dividendo. ¿Me siguen? Entonces yo tengo una empresa de software, retiro los dividendos y los dividendos quedan grabados a tasa cero. Entonces, es eso lo que tenemos que entender para decir cuál es la herramienta que de alguna manera hoy, de manera simplificada, podría llevar a que los grandes patrimonios, que en general se reproducen vías de capital, pudieran tener una imposición mayor a la que tienen hoy, que en realidad en Uruguay sigue siendo muy baja en contexto internacional. Digo, incluso no lo pusimos ahí para no hacerlo complejo, pero perfectamente se podría blindar diciendo, bueno, la imposición conjunta entre rentas, patrimonio, que fuera, tuviera un umbral máximo. Eso es perfectamente posible. O sea, la discusión de qué país tiene patrimonio o no, es impuesto de patrimonio, perdón que lo diga así porque mucha gente se ampara en eso, es burda. Bueno, es burda. No sé si querías agregar algo más, Alejandra, porque tengo que hacer una tanda y venir con los contraargumentos. Es decir, hay personas del gobierno, hoy pasábamos declaraciones de Martín Balcoro, hoy temprano de mañana, fundamentando por qué no es conveniente esta sobretasa. Así que si les parece, ampliamos un poquito más la propuesta y venimos con los contraargumentos. Uno de ellos es, por ejemplo, en otros países qué ha pasado, si se están retirando estos impuestos o no, y los cuestionamientos locales. ¿Les parece? Bárbaro. Bien. Ya venimos. Seguimos conversando sobre esta propuesta presentada ayer por el PIT-CNT de aplicar una sobretasa al impuesto al patrimonio del 1%
al 1% más rico del país. Estamos hablando con Gustavo Viñales, que viene, digamos, en representación del CIMBE, del Laboratorio Fiscal y Tributario, y Alejandra Pico en representación del Instituto Cuesta Duarte, que es el brazo económico, si se quiere, del PIT-CNT. Sobre ayer estuvo, por ejemplo, el subsecretario Martín Valcorba en la presentación, ¿no? O sea, hicieron extensiva la presentación a mucha gente. Estuvo alguien que se había manifestado lo contrario, pero que igual fue a escuchar. Y hoy más temprano, en Canal 5, Valcorba daba algunas de sus miradas sobre esta propuesta críticas, ¿no? Y sobre la presentación puntualmente, él decía, ¿no? Ayer, lo voy a parafrasear o citar. Lo podemos escuchar si querés, Sapo. Está el video, perfecto. Vamos a escucharlo, si les parece. Ya termino para decir, ¿cuál es el principal riesgo que tiene, desde el punto de vista de los resultados? No solo que puede afectar el clima de negocios, sino que también la capacidad recaudatoria que tiene este impuesto. Nosotros entendemos que es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque los grandes patrimonios, y en el día de ayer se mencionaban algunas cifras, los grandes patrimonios que existen en Uruguay no son esencialmente de uruguayos. El crecimiento que se ha dado en los últimos 5 años, por ejemplo en los depósitos en el exterior, que es una de las cifras que se manejaba ayer en la presentación, son esencialmente de no residentes, o sea, de personas que no son uruguayas, que optaron por radicarse en Uruguay y por tener su residencia fiscal en Uruguay. Entonces, estos impuestos, que digamos, hay mucha evidencia en el mundo de que en países que se han implementado lo que han generado es movilidad, o sea, la gente se va de los lugares en los cuales se graban estos impuestos. Eso es mucho más importante en países como Uruguay, que tienen, dentro de las personas que tienen altos patrimonios, precisamente personas que no son uruguayas y que vinieron aquí, entre otras cosas, por el entorno y el tratamiento tributario que tenían. Por lo tanto, es un impuesto que su base de recaudación es frágil, porque en la medida más que no es un impuesto global, digamos, que se está implementando a nivel global. Al contrario, el mundo está yendo en la dirección contraria en las últimas décadas. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el impuesto mínimo global, que también tiene algún riesgo de ese tipo, pero como es una medida que se está implementando a nivel global entre todos los países, esa posibilidad de que las personas opten por radicarse en otros lugares está muchísimo más acotada. Entonces, nosotros entendemos que no tiene un potencial recaudatorio claro y firme y que genera señales y efectos que no son convenientes. Entonces, bueno, creo que quedó bastante explícita, digamos, la posición de Valcorba. A ver, voy yo, vale. Toda tuya. Yo no voy a hacer ningún comentario respecto a las señales, porque esas señales son valoraciones políticas que no me corresponden a mí hacerlas. Sí me voy a referir al resto del tema que me parece relevante. A ver, algo estábamos hablando ahora fuera del aire, entonces, bueno, yo me quedo con lo que dije y trataré de ir ordenado. Cuando uno piensa en la imposición al capital, y esto no lo digo yo, incluso lo dicen los organismos internacionales que estudian estos temas, hay un trabajo de la OCDE que se ha citado más de una vez de esta cuestión de que quienes tenían impuesto al patrimonio eran tantos países y cómo han ido disminuyendo. Lo que dice el documento, más allá de esa simplificación, es decir, cómo medimos o cómo miramos la imposición al capital de manera conjunta con 3 herramientas. La imposición a las rentas al capital, los impuestos de herencias o sucesiones y los impuestos de patrimonio. Y tratemos que la mirada conjunta de esos 3, de qué forma somos más eficientes y de qué forma tenemos mejor capacidad de contralor. ¿Qué es lo que pasaba hace algunos años, hace 20 años atrás, cuando ocurrió la reforma tributaria? Uruguay tenía impuestos al patrimonio, lo tiene desde la década del 60. Uruguay tuvo durante todo el siglo XX impuesto a las herencias. Y hoy prácticamente no tenemos impuesto de patrimonio de personas físicas porque está absolutamente perforado y con una alícuota mínima histórica de 0,1%, y no tenemos impuestos a las herencias. Pero sí tenemos, cosa que no teníamos en el siglo XX ni cuando hicimos la reforma tributaria, intercambios de información automática de activos financieros con, digamos, de información financiera con para las administraciones tributarias, con 125 jurisdicciones. Y además con Estados Unidos, cosa que era impensable hace algunos años. Uruguay intercambia hoy, hay 126 países que intercambian de manera automática información financiera con fines tributarios, ¿sí?
que están todas las principales jurisdicciones del mundo. Y tenemos además con Estados Unidos, que no está ahí adentro porque siempre va por estándares propios, o sea, no entra en el multilateralismo en general. Tenemos un convenio del año 2024 que, si bien no es automático, es a pedido. Pero Argentina, que tuvo el mismo convenio con Argentina, con Estados Unidos que el nuestro, lo transformó en automático. Y el nuestro prevé que se pueda transformar en automático. Entonces, hoy hay herramientas para el intercambio de información que no existían hace algunos años. Entonces, decir el impuesto de patrimonio sí o no ocurre en algunos países del mundo, no es de verdad, no es un fundamento Pero sólido. el corazón de lo que decía Valcor va por el lado de... No, pero no, solo quiero decir esta última cosa. Esta propuesta perfectamente no lo quisimos hacer para no restringirla, pero perfectamente puede ir a una integración de decir, bueno, la imposición máxima al capital debería ser del orden de tanto, y entonces integrar cuánto paga esa persona de impuestos a la renta, la persona física, por capital, cuánto paga de esta sobretasa de impuesto de patrimonio y cuánto paga del impuesto de patrimonio adicional. Y que eso tenga un umbral de máxima. O sea, eso está perfectamente habilitado. Cuando te dicen, Suecia dejó de tener impuesto de patrimonio, pero yo les digo, Suecia tiene un impuesto al capital del 30% en la renta. Uruguay lo tiene perforado, es 12 de máxima, pero empieza en 0 en muchas cosas. Los dividendos están perforados por los regímenes de promoción de inversiones, por las exoneraciones y por demás cosas. En el exterior tenemos, hasta ahora hay una parte importantísima que no estaba grabada, como son los incrementos patrimoniales, los que estaban en las colocaciones en fondos de inversión. En muchos casos las alícuotas son 7, 8, 5. Entonces, alguien podría decir, mira, con una imposición máxima del 20% de imposición a la renta, conjunta, digamos, ¿no?, entre lo que pagas de patrimonio, lo que te dé el 20% de la renta que obtuviste, o que te dé el 1% total de patrimonio, o lo que fuera, eso se puede corregir. Pero cuando dice Valcorba que en realidad lo que pasa es que buena parte de los depósitos en el exterior, de los que mencionaban hacia la presentación, son de residentes extranjeros, ponele que argentinos, pero de otros países, que vienen a Uruguay, escogen esta residencia fiscal en Uruguay, y que cuando... ven que las condiciones cambian de una forma, lo que harían es, bueno, buscar otra residencia en otro país. Pero esa es la clave. ¿Recibo lo que absolutamente. Pero ¿cuál sería esa otra residencia? Y es lo que yo digo, la imposición conjunta en Uruguay sigue siendo más baja al capital, sigue siendo mucho más baja en la región, y ni hablar en el mundo. Las alternativas, o sea, ¿qué hacen los europeos que dicen se fueron? Pero se van al mundo árabe. ¿A dónde se pueden ir residentes fiscales uruguayos porque la imposición conjunta al capital les empiece a hacer un poco, digamos, de presión alta? Decís que no se irían, básicamente. Es que esto tiene alícuotas razonables, no se irían ni a Brasil ni a Argentina, porque es más alto. No se irían a Estados Unidos y mucho menos a Europa. ¿Se pueden ir a Paraguay? Sí. ¿Se pueden ir a Panamá, por ejemplo? Sí. O a los países árabes. Pero si vos... La propuesta es muy cuidada en ese sentido, que tiene una mirada conjunta que sigue siendo... con unas alícuotas que en términos internacionales y regionales son muy razonables. Eso, créanme, que lo hemos mirado, estudiado y está cuidado. Porque asociado a, digamos, a que lo que dice, estas residencias fiscales después traen asociadas inversiones. Esta persona que escoge en Uruguay como residencia fiscal después eventualmente traen inversiones, que trae empleo, y bueno... Todo eso, esta propuesta podría ser regresiva en ese sentido. Ahí separemos dos cosas, porque Uruguay no tiene una evaluación de cuál es el impacto de los residentes fiscales que vinieron a Uruguay. No tenemos una evaluación. Que a mí me gustaría tener una evaluación de cuál ha sido el impacto económico de los residentes fiscales personas físicas, ¿sí? Con los beneficios fiscales que Uruguay les da. Después tenés, por otro lado, sí, las inversiones en Uruguay que hacen esas personas, que tienen todo el régimen de promoción de inversiones que Uruguay tiene y que seguramente... O sea, lo afirmo, eso no tiene nada que ver con esto que se está planteando. Si una persona viene y hace las inversiones en los regímenes promocionales que tiene Uruguay, sea zona franca, sea promoción de inversiones, sea software, sea esclave, sea lo que fuera, va a tener los beneficios fiscales. Ahora, los beneficios fiscales por ser residente fiscal persona física, eso es lo que yo digo que hay que mirar, una mirada conjunta en la imposición a capital y seguir teniendo alícuotas que en términos regionales y mundiales sean razonables. ¿Qué es razonable? Es una discusión política, pero que sean razonables. Y esto, créanme, que la mirada conjunta tiene alícuotas razonables. Ahora, parte del argumento que se ha manejado en línea contraria es que el grupo de personas es muy reducido, ustedes lo estiman en unas 25.000 personas, entonces algunos casos pequeños, esto que vos decís, bueno, alguno que se pueda ir a Paraguay, capaz que Panamá queda más lejos, pero ponele, eso ya de por sí puede generar un impacto.
suponiendo, por ejemplo, en este otro efecto colateral que es gente que pone su residencia fiscal y a partir de eso, en Uruguay, a partir de eso de repente llega con alguna inversión. Entonces cualquier movimiento en esos 25.000 que son muy preciados puede tener un impacto Por supuesto, yo negativo. no puedo negar eso, pero también miremos la posibilidad de un impacto positivo en que puedan recaudarse, voy a ser austero, 400. medio punto del PIB, 400 millones de dólares que se vuelquen al mercado interno y a políticas públicas, y además un eventual doble dividendo de que esas personas que tienen colocaciones, digámosla, alcanzadas por este impuesto, puedan transformarla en inversiones no alcanzadas por este impuesto, sea en la compra de títulos públicos, sea en la inversión en empresas de capital uruguayo, sea en la financiación de empresas de capital uruguayo vía mecanismos del mercado de valores u otros que se puedan establecer. O sea, acá uno puede mirar desde una perspectiva positiva que hay argumentos para creer que este tipo de impuestos hoy han perdido el temor aquel de que estos impuestos iban contra el crecimiento y contra, digamos, la economía. Eso hoy hay argumentos académicos más que potentes, de premios Nobel de Economía, no míos, que tampoco lo vamos a hacer largo ahora. Bueno, pero hay una O'Donnell, mirada... me acuerdo que en su momento dijo, quiero que me muestren la evidencia. Si vos tuvieras que decirle a O'Donnell, es esta la evidencia, ¿cuál es? Bueno, hay una cantidad y aparecen citados ahí en el documento de estudios, de análisis empíricos actuales que muestran justamente que existe la posibilidad, sin duda, que puedan algunos hoy residentes fiscales uruguayos retirarse. Lo que se muestra en general es que incluso en esos casos de que se puedan retirar, no retiran sus inversiones productivas en general, entonces tampoco se perderían esas inversiones productivas. Y también lo que decía recién Gustavo, ese doble rol que puede cumplir este impuesto, no solo de recaudar, sino también de un movimiento hacia inversiones más productivas, inversiones más eficientes, digamos. ¿Y qué viabilidad política puede tener la propuesta, teniendo en cuenta que ya tenés a la cúpula del Ministerio de Economía, que dijo que no la ve, y lo mismo el presidente de la República, ¿no? Porque yo entiendo que el Cuesta Duarte es un actor muy respetado por mucha gente, el PIT-CNT es un movimiento que, ¿no?, de masas, pero después está el tema de cómo convertís eso en una viabilidad política concreta, ¿no? Bueno, ese será el trabajo de la gente del PIT-CNT que nos encomendó esta tarea a la comisión, pero creo que la idea es justamente que esto se empiece a discutir políticamente en las organizaciones sindicales, en el resto de las organizaciones sociales, presentarlo a los parlamentarios, empezar a discutir sobre una propuesta mucho más concreta y que nadie ha dicho que no sea seria. También, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, empezar a hacerlo rodar. Esto empieza acá, digamos. ¿Cuánto pesa ahí el antecedente de la reforma de la seguridad social? ¿Tiene algún peso ahí en el relacionamiento con el sistema político, en la opinión pública para ustedes? Digo, porque busco antecedentes de propuestas fuertes en materia económica del PIT-CNT y el antecedente fuerte es ese, ¿no? Bueno, creo que esa propuesta tuvo un recorrido diferente, un recorrido que entiendo fue bastante más político, válido, pero bueno, justamente acá se eligió caminar por una senda distinta, ir por una cuestión más técnica y a partir de ahí empezar la discusión política sobre una propuesta técnica concreta. Y bueno, y eso, y seria. Estoy bien rumbeado si yo interpreto que acá se aprendió, digamos, de que el proceso anterior, al no tener una sintonía entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, algunos sectores del Frente Amplio, otros lo apoyaron, ¿no? Acá como que se buscó recorrer un camino de, bueno, cuando tengamos eso primero y después viene lo otro. ¿Estoy bien? Bueno, yo no voy a comprometer opiniones de mis jefes, digamos, pero bueno, eso sería una pregunta para la central. Yo entiendo que capaz que sí, que bueno, que se eligió ir por este camino en base a la experiencia también. Déjame decirte una cosa, Valmeli. Sin entrar en el terreno político de qué puede generar esto y dónde puede terminar, que lo digo honestamente, no quiero entrar en eso porque mi opinión vale cero al respecto. Hoy hay que entender que el debate en el mundo sobre este tema no es académico. Ese es el error. Cuando uno mira los detalles de lo que está pasando en los países, es un debate
esencialmente político. Y lo que no tiene sentido es que Uruguay se ampute la posibilidad de dar discusiones políticas que tienen sentido. O sea, hoy esto lo discute... Reino Unido hizo en el 2020 una comisión para estudiar el impuesto de patrimonio específicamente. Está el documento por ahí. La conclusión, ¿saben cuál es? Que efectivamente es un instrumento que hoy es válido, por todo lo que yo le digo de las capacidades de intercambio y las capacidades de las administraciones tributarias. Francia acaba de votar en diputados un impuesto a la riqueza improductiva. Italia está discutiendo esto. El mundo, 7 premios Nobel de Economía, el G20, Brasil está queriendo introducir esto, lo apoya Sudáfrica. Vos me dirás, ¿hay otros que claramente están en contra? Por supuesto, sí, sin duda. Pero es lo mismo que Argentina, Estados Unidos. ¿Es lo mismo que lo discutan países europeos como los que mencionaste o que lo discuta Brasil a que lo discute Uruguay? Lo que pasa que porque hoy, Uruguay no debería tener un plus en ser atractivo para pero lo que pasa es que hoy la fiscalidad es global, porque finalmente si estamos grabando, pretendiendo grabar capitales que son esencialmente móviles, o activos que son móviles, la disputa o el debate es global. Y naturalmente que quienes lo lideran son el G20, la OECD o lo que fuera. Uruguay es un país en esa discusión residual, sin duda. Y ha tratado de sacar ventaja de ese arbitraje, ¿no? Claro, pero en cualquier caso, cuando vos querés mirar el sistema tributario nuestro, ayer una persona decía en redes... un comunicador. Decía, bueno, pero Uruguay tiene desde el 2007 el IRPF que supone que grava a las personas de mayor capacidad contributiva. Si ustedes miran y dice, y son 3.000 millones de dólares, ¿eso no alcanzará? Si ustedes miran el IRPF, que recauda 3.000 millones de dólares, primero, de los 3.000 millones, el 85%, para ser preciso, el 84 y pico por ciento, son rentas de trabajo. Apenas el 15% son rentas de capital. ¿Sí? Pero segundo, yo les vuelvo a decir, hay gente de altos patrimonios o de grandes ingresos que ni siquiera termina tributando ese IRPF de capital porque se remunera por rentas de capital que además están perforadas o porque son activos que están colocados a muy bajas tasas o eventualmente vienen derivados de dividendos que también están exonerados porque participan de una actividad promovida. Entonces, cuando ve la imposición al capital, respecto del trabajo y respecto de la seguridad social, el desarbitraje es muy grande, entonces la discusión es válida. Pero vos puedes tener todos estos argumentos de peso válidos, pero cuando miras el sentido de la oportunidad de esta propuesta, obviamente el PIT-CNT no mira el sentido de la oportunidad porque está, digamos, tiene independencia, digamos, política, ¿no? Pero obviamente hay muchos cuadros del PIT-CNT, muchos cuadros del Frente Amplio que están en el PIT-CNT y hay un ida y vuelta. Y vos ves que el Ejecutivo acaba de salir, o está saliendo airoso de una discusión presupuestal donde le saltaron la yugular por ponerle el IVA a las franquicias y por cómo presenta lo que definieron como adecuaciones tributarias, para no decir que están eventualmente poniendo nuevos impuestos, porque la oposición se los lleva puesto. Pues decís, ¿qué asidero tiene realmente esta propuesta? ¿Qué cabida tiene la discusión real, ¿no? En este quinquenio por lo menos? Uno tiende a pensar que cero. Que va a tener cero cabida dentro de las prioridades del Ejecutivo. No digo que de la fuerza política de Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? O sea, introducir esta propuesta para que en el largo plazo quede asentada, digamos, en las bases programáticas del Frente Amplio, por ejemplo, o realmente creen que en este quinquenio puede llegar a discutirse y a incorporarse esta propuesta. Nosotros esto lo planteamos como una propuesta, y está explícito en el documento, en 2 etapas. Una primera etapa que sería la discusión y de manera rápida, verdaderamente, porque así lo planteamos y por eso elegimos también este camino de la sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Una discusión con un fin específico que para nosotros no debería demorar, que es el de llevar adelante cuanto antes posible y de manera mucho más potente políticas de combate a la pobreza. Pero que esto forma parte de algo más grande también, que es una discusión tributaria que entendemos que nos debemos, porque bueno, los últimos cambios tributarios tienen casi 20 años y bueno, y el mundo cambió, ¿sí? Las formas de trabajar, las relaciones de producción, hasta los mecanismos de contralor, como decía Gustavo. Entonces, nosotros esto lo vemos como una discusión de corto plazo, si se quiere, en un primer momento, que apuntaría en esas direcciones, en una dirección de mayor justicia tributaria, pero fundamentalmente para generar fondos con esos fines,
y enmarcada en una discusión que entiendo que debe ser más amplia de mediano plazo. Claro, pero es una propuesta que tiene que hacer carne en el Frente Amplio, es decir. Pero yo te digo que estoy más lejos de eso. No, para nosotros que puede haber otros partidos que tomen esta propuesta. Para nosotros inequívocamente es una propuesta pensada en términos de la realidad y que pueda tener apoyos mucho más allá del gobierno y del Poder Ejecutivo, sin duda. O sea, el problema del sistema tributario... ¿Crees eso, Gustavo? No tengas dudas. O en la práctica decís que la política te va a llevar a que el Frente Amplio le discuta y que sea un incordio para el gobierno. Pero vos no crees que hay mucha gente más allá que entiende mucho poco, tiene hoy respecto al sistema tributario reacciones de enojo, entre otras cosas, porque el grueso de la recaudación viene de impuestos de consumo. Entonces yo creo que si uno lograra que la sociedad, que esto es difícil hoy en mundo de redes, donde básicamente jugamos a las hinchadas, ¿no? de blanco-negro, pero de poder transmitir con mayores fundamentos alguna de nuestros problemas estructurales, habría, y con propuestas, vuelvo a decir, cuidadas y razonables, porque Uruguay sigue siendo un país que se caracteriza por ser importador de capitales y por tener en la disputa interna buenas relaciones, ¿sí? Eso es un activo, digo, más allá de que están bastante desgastadas pero por el mundo actual, pero es una propuesta cuidada y es una propuesta que, vuelvo a decir, para nosotros es inequívoca como una propuesta de aporte al sistema político mucho más allá del Poder Ejecutivo y las circunstancias. Pero como algo transversal, ¿no? Hagamos el juego porque uno lo lleva necesariamente a la discusión desde la izquierda, ¿no? Imagínate que estás ante una persona de derecha que te dice, mirá, la verdad que yo creo que acá lo que importa es que crezca la economía, el tema de redistribuir me parece que es seguir sacándole plata a la gente para dársela a otra. Éticamente me parece además medio dudoso eso de andar sacándole la plata a uno para darle a otro. Hasta ahí te entiendo. Que crezca la economía y con eso vamos a ir para adelante. ¿Cómo convenceríamos a alguien con esa perspectiva? Me pasa a diario. ¿Cómo lo convences a mí me pasa a diario, con personas con las que pienso muy distinto. Hoy Uruguay tiene un drama en el tema de pobreza infantil, que es un drama en términos de futuro, de seguridad, de infinidad de cosas, de convivencia, de llamar lo que fuera, que la sufrimos todos nosotros, ya, vamos a no engañarnos, respecto de nosotros, de nuestros hijos, o sea, de la problemática de la convivencia, que es un drama. Ahí te vienen otros problemas que fue lo que planteaste vos. El tema que esto tenga un destino específico. Eso no es menor. Para mí es amputarme algo que defendí toda mi vida. El impuesto de primaria en Uruguay, yo creo que es un impuesto de mal diseño, sin embargo, tiene una aceptación social increíble. ¿Por qué? Porque la gente cree que tiene un fondo más noble del otro impuesto que va a financiar, no sé, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa o la Salud Pública. Entonces, el que tenga un destino blindado, que incluso se podría decir, alguna gente me dijo, ¿y por qué no lo ponen a un indicador que si baja la pobreza infantil, efectivamente se reduzca el impuesto? Sí, todo eso está abierto a la conversación. Yo creo que hay que transformarlo en una posibilidad política mucho más allá del gobierno, del Frente Amplio, del Ministerio de Economía, y que sea de recibo para el sistema político donde haya un acuerdo de decir, transitemos por este camino. Incluso que en algún momento discutimos si podía ser transitorio. Yo creo que todas esas cosas están abiertas. Digamos, a alguien de derecha con esa perspectiva que te describo, irías por el lado de decirle, esto es para la pobreza infantil, que te puede afectar. Y Alejandra, con ¿vos una qué le razonable. dirías? ¿Vos qué le dirías a una persona de derecha con esa mentalidad que más o menos te expliqué? Yo creo que todo eso que dice Gustavo, sí, creo que esto tiene un fin que nadie puede discutir, que es un fin que nos termina afectando a todos, ¿sí? O sea, eso, no apostar a las niñeces es tirarse un tiro en el pie, realmente nos está condicionando el futuro de manera, y por eso nosotros también lo planteamos como algo urgente. Y verdaderamente tuvimos algunos conversatorios anteriores a la interna de la central, tuvimos ayer la presentación y realmente en general vemos que esto, más allá de los actores políticos que ahí mostraban, lo hemos visto como con mucha aceptación. Pero van a ir al director del Partido Nacional a hablar con el secretario general del Partido Colorado, a presentar formalmente la propuesta. Bueno, el camino lo va a definir obviamente el PIT-CNT, claro. Pero sí, la idea es presentarlo a los parlamentarios, a todos los parlamentarios, y discutirlo en distintos ámbitos. Y bueno, capaz que es un poco iluso, pero la idea es que tenemos es que, bueno, en la medida en que la gente se apropie de esta propuesta, va a ir ganando adherentes. No solo un fondo específico, un fondo auditable y transparente, que vos te enteres todos los años dónde fue cada peso de ese impuesto.
Ahora, que no es común en Uruguay. A riesgo de ser redundante, porque esto ya ha estado, ¿no? Pero está claro que la visión de este gobierno y del Ministerio de Economía tiene que ver con la preocupación sobre el crecimiento, eso tiene que ver con el clima de negocios. Y una línea un poco antojadiza, pero es bastante realista. Acá estamos saliendo de una discusión presupuestal que, como decía el Sapo, tuvo toda una discusión vinculada a lo tributario que generó dolores de cabeza para el gobierno, finalmente se subsanó. Ahora se propone entrar en esta otra discusión a propósito de la sobretasa. Esto es ad hominem, pero es real. Lo propone un actor que ya no estuvo todo el año pasado discutiendo una propuesta que podría ser muy justa, pero que tenía fuertes señalamientos técnicos y iba a generar, en caso de prosperar, un cimbronazo en cómo se maneja la macroeconomía uruguaya, que no solo propone esta sobretasa, sino que cuando salgamos de la discusión de la sobretasa, suponiendo que prospere, propone una segunda etapa de una revisión integral del sistema tributario. Esto nos genera un ruido en el clima de negocio, justamente, que es inconveniente para los planes de corto plazo que tiene el gobierno a la hora de, generar condiciones para que vengan rápido inversiones y poder crecer un poquito más? Yo te voy a decir que, primero, no creo que esas cosas ocurran tan rápido. Creo que el crecimiento de la aprobación de la propuesta de la sobretasa. No, la discusión, digamos, no ocurre tan rápido. Yo creo que hay que aislar lo que es esto de lo que pueden ser discusiones futuras, ¿sí? Si bien están dichas ahí, creo que eso es partir de lo que yo dije hoy. Entiendan que esta solución es una solución que aparece como una solución única, no es una bala de plata para resolver el problema de la pobreza infantil en Uruguay, pero es una solución única que termina simplificando a la vista de la gente algunos problemas que tiene nuestro sistema tributario. ¿Sí? Que yo trataba de decir hoy, de medir varias cosas en conjunto y decir, busco un instrumento que no sea hipercomplejo, que esté validado porque es una herramienta que existía, o sea, un sinfín de cosas. Entrar en una propuesta de un debate de una reforma del sistema tributario más profunda, nosotros académicamente hemos producido en el tema, trabajamos en eso de manera continua. Eso naturalmente el sistema político no lo compra plenamente porque es una discusión mucho más amplia. Tiene que haber un liderazgo político como ocurrió en el 2007 que son históricamente excepcionales, con lo cual yo no creo que eso esté en una agenda de corto plazo, no creo que ese sea el problema. Pero además yo creo que en esta discusión del sistema tributario incluso más amplia, yo creo que hay una comprensión de que los sistemas promocionales están en Uruguay, deben estar, pero que también deben tener mecanismos de evaluación que nos aseguren que cumplen con los objetivos. Uruguay tiene también en eso un debe que es público, que es reconocido por todos los partidos políticos, de que tiene, además vuelvo a decir, hoy estamos, porque eso es lo otro, ¿no? Hoy estamos en un momento que hace 10 años no crecemos a las tasas que aspiramos y sin embargo estamos en el impuesto de patrimonio históricamente más bajo y más degradado de la historia del impuesto y estamos en los sistemas promocionales más abiertos y más amplificados desde que tenemos sistemas promocionales. Entonces, no funciona linealmente. Desgraciadamente, es más compleja. Bueno, esto está recién arrancando, la charla y la discusión pública, como decías, Alejandra, así que seguramente tengamos otras instancias, debates, me imagino que surgirán a partir de esta propuesta. Una primera yo me animo a debatir con ustedes, pero no quiero debatir. No, ¿cómo debatir? No, digo debatir, me imagino, ¿no? En el buen sentido. Una Alejandra con Valcorba, un Vergara con Valcorba. Algún economista liberal, de una línea más liberal. Claro, también. No, digo, porque ya tenés la interna del Frente Amplio ya como bastante, digamos, picada como para... Alejandra Pico, Gustavo Viñales, muchas gracias. Bueno, un gusto a los tres, un gusto estar acá. Gracias. Fácil desviarse.